Ok, me imagino que todos pueden ver mi exposición, así que vamos a continuar. Esta sería la clase 4. Ya. Bueno, según sus sílabos, la clase 4 es una revisión de la farmacología cardiovascular, pero obviamente no vamos a hablar de todos los fármacos cardiovasculares porque estos se van a ir viendo según las patologías que vamos a ir revisando. Y obviamente hay muchos fármacos que se repiten, y así. Igual con los exámenes auxiliares se van a ir enfocando según la patología que uno vaya revisando. Y dentro de la clase anterior no vimos la parte de examen físico porque el examen físico es muy amplio, es muy variado y también se va a ir desarrollando según las patologías que vayamos viendo, ¿no? Entonces voy a hacer una revisión sobre algunos fármacos que son muy importantes que ustedes conozcan y fármacos más avanzados los iremos viendo a lo largo de las clases. Primero, los betabloqueadores. Los betabloqueadores son uno de los fármacos estrella en la parte de cardiología, ¿no? Vean ustedes que si ven en el lado izquierdo de la pantalla, estas son todas las indicaciones que puede tener un betabloqueador, ¿no? Puedes tener una indicación para enfermedad cardíaca isquémica, para la hipertensión arterial, para arritmias cardíacas, para la falla cardíaca, para las miocardiopatías hipertróficas obstructivas, para los postoperatorios cardíacos, para enfermedades valvulares, para poder controlar la ansiedad, el tremor, la migraña, hasta la migraña, para aquellos que están en retiro del consumo excesivo de alcohol, para enfermedades endocrinas como las enfermedades tiroideas, para las vallas esofágicas, para el glaucoma, ¿no? Y ahí están los diferentes betabloqueadores que se utilizan para estas indicaciones. Definitivamente los tres grandes grupos que a nosotros nos importa, o los cuatro grandes grupos que a nosotros nos importa, son la enfermedad cardíaca isquémica, la hipertensión arterial, las arritmias y la falla cardíaca, ¿no? Ustedes deben entender que los betabloqueadores se utilizan para cuatro grandes grupos en general. La enfermedad cardíaca isquémica, la hipertensión arterial, las arritmias y la falla cardíaca. ¿Cuál es la relación de los beta bloqueadores o cómo los beta bloqueadores funcionan? Vean ustedes. Este es el receptor del beta bloqueador que se une a una proteína G y a la vez esta proteína G utiliza el AMP cíclico para fosforilar las proteinquinasas, ¿no? que generan o que inducen el metabolismo para que los puentes de actina y miosina tengan interacción y también con la relación de la liberación de calcio y así se tenga una contracción-relajación, ¿no? Una contracción-relajación. Por lo tanto, cuando usamos un beta bloqueador, se inhibe esta cascada, ¿no? Antes mencionada, y lo que lograremos es una disminución de la tasa de frecuencia sinusal, una disminución en la conducción ventricular y una disminución en la fuerza de contracción, ¿no? Y también una mejor relajación o la propiedad lusotrópica del corazón. Por lo tanto, los beta bloqueadores alteran la frecuencia cardíaca, la conducción cardíaca y la contracción cardíaca. ¿Cuáles son los efectos de los beta bloqueadores? Aquí está un poco más separado. Tiene un efecto inotrópico negativo, o sea, disminuye la capacidad de contracción. Un efecto dromotrópico negativo, que es la conducción del potencial de acción, ¿no? 3, que tiene un efecto antiarrítmico. Tiene un efecto inotrópico negativo, que es la falta de contracción, y un efecto antiisquémico. Entonces, los beta bloqueantes que bloquean el receptor beta tienen 5 características. Son cronotropo negativos, inotropo negativos, dromotropo negativos, antiarrítmicos y antiisquémicos, ¿no? Son 3 negativos y 2 antis, ¿no? Dromotrópico negativo, cronotrópico negativo, inotrópico negativo y antiarrítmico, antiisquémico. Esos son los efectos de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores ayudan en la parte isquémica por lo siguiente, porque disminuyen la demanda del oxígeno y pueden llegar a incrementar el aporte de oxígeno al músculo cardíaco.
¿Cómo logran esto? ¿Cómo disminuyen la demanda? Disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la postcarga, disminuyendo la contractilidad y la pérdida de oxígeno. ¿Cómo aumentan el aporte de oxígeno? Por incrementar la perfusión diastólica, porque como disminuye la frecuencia cardíaca, hay mayor diástole, hay mayor perfusión de la sangre de las coronarias en diástole, disminuye la vasoconstricción en el esfuerzo y disminuye el vasoespasmo. Estas son las formas en las cuales los beta bloqueadores ayudan en la parte isquémica o balancean la parte del oxígeno miocárdico, que eso ya lo mencionamos. Por lo tanto, todo aquello que altere el equilibrio entre la oferta y la demanda puede ser manejado con beta bloqueadores. El efecto antiarrítmico de los beta bloqueadores, aquí ya se ve la parte del potencial de acción que fue estudiado largamente en su curso de morfo cardiovascular, donde vimos potencial de acción de 30.000 maneras, no todas ellas para poder entender cómo era el componente eléctrico en el corazón. Ya simplemente quería decir que los beta bloqueadores tienen, aparte de su efecto antiisquémico, tienen un efecto de estabilización de la membrana, ¿no? Limitan las corrientes IF y básicamente vienen a ser como fármacos antiarrítmicos de clase 2, ¿no? De clase 2. Ok, y el sotalol, que es clase 3, ¿no? Que es clase 3. Ok. Entonces, los beta bloqueadores tienen un efecto antiarrítmico a nivel del potencial de membrana, estabilizando la membrana, limitando las corrientes eléctricas de tipo IF y una acción específica solo del sotalol, que es un beta bloqueador netamente antiarrítmico, ¿no? En la falla cardíaca, lo que hacen los beta bloqueadores es mejorar la fracción de eyección y mejorar la relajación del ventrículo izquierdo para poder recibir el oxígeno, una propiedad lusotrópica. Dentro de esto, la falla cardíaca tal vez es uno de los más importantes porque ha estudiado más los beta bloqueadores, el uso de los beta bloqueadores, y los beta bloqueadores que se han usado para la falla cardíaca son estos 4: carvedilol, metoprolol, bisoprolol y nebivolol. Vean ustedes que las primeras dosis son siempre dosis más bajas y se van titulando cada 3 semanas hasta llegar a una dosis máxima. Por lo tanto, cuando ustedes reciban un paciente que tiene falla cardíaca y tiene dosis bien bajitas de los beta bloqueadores, ustedes no deben decir, este paciente está mal medicado. Lo que sucede es que ustedes están malentendiendo eso y no se están dando cuenta de que el tratamiento para la falla cardíaca con beta bloqueadores inicia a dosis muy pequeñas, diferente la dosis para hipertensión arterial, diferente la dosis para antiarrítmicos, ¿no? Etcétera. Esto es importante porque nosotros debemos saber que los beta bloqueadores pueden ser beta 1 selectivos o beta 1 y beta 2 no selectivos. ¿Por qué es importante saber si un beta bloqueador es selectivo o no es selectivo? Porque el principal problema del broncoespasmo está limitado con los que son selectivos, mientras que los que no son selectivos son los que producen más broncoespasmo, ¿no? Además, también saber que dependiendo del beta bloqueador que nosotros usemos, el metabolismo va a ser más hepático o más renal. Vean ustedes, propanolol, carvedilol y metoprolol, dos grandes fármacos para falla cardíaca. Carvedilol, metoprolol tienen un componente más de metabolismo hepático. Mientras que atenolol, nadolol son fármacos que ya no son tanto para falla cardíaca, se eliminan por vía renal. O sea que los fármacos que utilizan básicamente para falla cardíaca, carvedilol, metoprolol, son por metabolismo hepático. Recuerden ustedes que cuando es una falla cardíaca descompensada, se hace un flujo retrógrado, el hígado se congestiona y no metaboliza, por lo tanto, lo primero hay que descongestionar a ese paciente, compensar ese hígado para iniciar beta bloqueadores, ¿no? Porque tiene un metabolismo hepático. Y si yo le quiero dar un beta bloqueador y ese paciente tiene asma o broncoespasmo, es mejor darle un beta 1 selectivo, ¿Dónde se usan básicamente los beta bloqueadores? Pues los beta bloqueadores son mayormente usados en falla cardíaca, postinfarto de miocardio, enfermedad coronaria, arritmias cardíacas, ¿no? Arritmias cardíacas de origen ventricular o postinfarto, ¿ok? Entonces, los beta bloqueadores se usan más en falla cardíaca, en el postinfarto y en las arritmias postinfarto o arritmias de tipo ventricular. ¿Dónde más se utilizan los beta bloqueadores? En las anginas inestables y síndromes coronarios agudos, así también como la hipertensión arterial. ¿Dónde no se usa mucho? Pues en los síndromes metabólicos y generalmente en la hipertensión arterial son de cuarta línea, ¿no? De cuarta línea. Existen cardiovasculares que son los nitratos y antianginosos. Estos ayudan básicamente a mejorar la angina o el dolor torácico de tipo isquémico
Esto es algo importante que deben entender, que existe una cascada isquémica, ¿no? Una cascada isquémica. Primero uno produce la isquemia sube a disfunción diastólica, la disfunción diastólica progresa a disfunción sistólica, la disfunción sistólica progresa a cambios en el electrocardiograma, puede generar disnea y después el dolor o la angina. O sea que es técnicamente imposible que ustedes tengan angina sin cambios en el electrocardiograma, porque como dice acá en la cascada, primero se altera el electro y luego se genera el dolor. Por lo tanto, es imposible que ustedes tengan dolor con un electro normal. Es como que tiren una pelota o suelten una pelota y esta se vaya hacia arriba. Eso es imposible, ¿no? Ya. Ok, ¿cuáles son las acciones de los antianginosos? Pues reducen la frecuencia cardíaca, reducen la poscarga, reducen la precarga y reducen el retorno venoso. Si se dan cuenta, estos son componentes del equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, si ustedes siempre tienen en cuenta el componente del equilibrio entre la oferta y la demanda, van a saber básicamente qué parte están trabajando. Utilizan antianginosos, se dan cuenta que lo que producen es reducir la frecuencia cardíaca, la poscarga, y la precarga. ¿Recuerden dónde trabajaba la poscarga? En la parte de la tensión parietal. ¿Dónde trabajaba la precarga? En el volumen para tensión parietal. Estos dos disminuyen la tensión parietal. La frecuencia cardíaca es otro componente de la demanda de oxígeno. Por lo tanto, los antianginosos básicamente lo que hacen es reducir la demanda de oxígeno del corazón. Otro efecto de los nitratos en la circulación, aparte de la reducción de la poscarga y la precarga, es también reducir el retorno venoso. Estas son las formas en las cuales va a disminuir la demanda de oxígeno por parte del miocardio, los nitratos. ¿Dónde actúan los nitratos? A nivel del endotelio, favoreciendo el metabolismo del óxido nítrico, ¿no? Básicamente todo es con el óxido nítrico. Una interacción importante y seria de los nitratos es el uso de los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son el sildenafilo, el taldalafilo y el verdinafilo. ¿Por qué? Porque estos pueden producir síncope y muerte. Síncope y muerte. ¿Ya? O sea, no se deben usar los nitratos con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son sildenafilo, taldalafilo y verdinafilo. También existe la tolerancia a los nitratos, o sea que mientras más nitratos yo utilice, esa persona se va a ser más tolerante y vamos a tener menos efecto deseado, vamos a tener un menor efecto. Esto básicamente se produce por los receptores AT2 y la disfunción arterial que esa persona pueda tener. Por lo tanto, este es el mecanismo de los nitratos. Otro bloque grande de fármacos cardiovasculares son los bloqueadores de canales de calcio, que se dividen en dos grandes, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos son el verapamilo y el litiazem. Los dihidropiridínicos son amlodipino, nifedipino. Amlodipino, nifedipino. ¿Ya? Entonces, los que tienen nombre raro son no dihidropiridínicos y los que tienen los nombres comunes son dihidropiridínicos. ¿Ya? Los usos clínicos de los dihidropiridínicos son básicamente para la angina de esfuerzo, hipertensión arterial y la angina vasospástica. Mientras que el uso de los no dihidropiridínicos también son para la angina, para la hipertensión, pero también sirven para controlar arritmias, cosa que no hacen los dihidropiridínicos. Las arritmias se pueden controlar con los no dihidropiridínicos, tanto con el verapamilo como el diltiazem. Bueno, aquí está cómo se dividen estos dos bloqueadores de canal de calcio, como les mencioné, los dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos actúan básicamente a nivel de las arteriolas para mejorar la parte de la rigidez vascular, mientras que los no dihidropiridínicos trabajan al nivel del sistema de conducción, ¿no? El verapamilo y el diltiazem a nivel del nodo sinoauricular, nódulo auriculoventricular y la conducción a través del gas de His. Entonces, si yo quiero tener un efecto antiarrítmico, los no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. Si quiero tener un efecto a nivel de la vasculatura, los dihidropiridínicos. Es importante saber que los dihidropiridínicos tienen acción vascular, porque si yo tengo un paciente hipertenso y es de edad y sé que sus arterias están rígidas, si yo quiero romper esa rigidez, lo que tengo que hacer es darle un bloqueador de canal de calcio de tipo dihidropiridínico. Por eso es que la mayoría de hipertensos ancianos deben recibir amlodipino o nifedipino como parte de su estrategia antihipertensiva, ¿no? No solo el losartán y yica, que es lo que todo el mundo, poco entrenado, sabe dar. Bueno, también está el uso de los bloqueadores de canal de calcio para la isquemia, y otra vez vean ustedes
que los bloqueadores del canal de calcio para la cascada isquémica disminuyen la demanda y aumentan la oferta de oxígeno. ¿Cómo aumentan la oferta? Básicamente por la vasodilatación, y esa vasodilatación me da mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de oxígeno al músculo cardíaco. ¿Cómo disminuyen la demanda? Disminuyendo la contractilidad, la poscarga y la frecuencia cardíaca, y por lo tanto reduciendo el estrés parietal. ¿Ok? Bueno, el verapamil y el litacem actúan como efecto antiarrítmico, como ya les dije, a nivel del nodo sinusal, aurículo-ventricular y sistema de conducción. Estos son básicamente las indicaciones y las dosis del verapamil y litacem. Esto solo para que lo tengan, lo revisen. No es algo que se vaya a preguntar, porque esto se va a ir revisando poco a poco. Luego están los diuréticos. Para esto tienen que recordar su parte de fisiología renal, donde ven ustedes que existe el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, ¿no? Y los túbulos colectores, y que básicamente utilizamos intercambiadores de electrolitos como sodio, potasio, hidrogeniones, cloro, para poder mantener un equilibrio de la bulimia. A la derecha pueden ustedes ver los diferentes tipos de diuréticos que se utilizan. Nosotros en cardiología utilizamos básicamente 3, que son los diuréticos de asa como la furosemida, toracemida, los diuréticos tiacidas como la hidroclorotiazida, y los ahorradores de potasio como la espironolactona y eplerenona. Básicamente los diuréticos son utilizados en la falla cardíaca, y vean ustedes que los diuréticos de asa tienen una potencia, tienen una mayor eficacia, porque a mayor dosis tienen mayor potencia para poder lograr la diuresis, mientras que las tiacidas tienen una menor potencia, por lo tanto menor eficacia, a pesar de que uses dosis máximas, y los de más bajo rango son los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. O sea, si hablamos de potencia, los diuréticos de asa son más potentes. Nivel intermedio, las tiacidas, y más bajo nivel, los diuréticos ahorradores de potasio. Por último están los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, están los YECAS y los ARAS. Los YECAS han sido básicamente usados en la terapia isquémica, en la terapia para falla cardíaca y la hipertensión arterial, básicamente para la hipertensión arterial. Vean ustedes, esta es la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y dónde actúan los YECAS y los ARAS. Pues los inhibidores de la renina, obviamente actúan a nivel de la renina, los inhibidores de la enzima convertidora a nivel de la transformación de la angiotensina 1 en 2, y los bloqueadores de receptor angiotensina-aldosterona, obviamente a nivel de los receptores AT1, ¿no? Cuando este ya tiene interacción con la aldosterona, aquí actúan los inhibidores de la aldosterona. Existen diferentes tipos de receptores para estos fármacos, como los AT1, AT2, alfa-1 y en lo de endotelina, y básicamente tienen una relación con la liberación de calcio a nivel del músculo liso. Bueno, los YECAS y los ARAS pueden actuar disminuyendo la poscarga o el exceso de poscarga, y mejora la parte de la falla cardíaca, y actúan también en el remodelado cardíaco. O sea, después de un infarto, los YECAS y los ARAS inhiben que el hecho de que la pared cardíaca se deforme producto del infarto, ¿no? Ellos inhiben eso, porque disminuyen el estrés parietal. Este gráfico es importante por lo siguiente, porque nos dicen que la mayoría de YECAS son prodrogas, mientras que el captopril es una droga, es un principio activo. Este cuadro explica por qué ustedes habrán escuchado que las personas hipertensas llegan a una emergencia y lo primero que le dan es el captopril debajo de la lengua, ¿no? ¿Y por qué no le pueden dar enalapril, dalepril, fosinopril, perindopril debajo de la lengua? Porque estas prodrogas necesitan ser metabolizadas por el hígado para poder ejercer su efecto, mientras que captopril, simplemente con ingerirse, ya tiene el principio activo. Es por eso que la droga que se ofrece de manera, en forma de emergencia para los hipertensos es captopril, porque es una droga con principio activo ya. Mientras que los otros YECAS son prodrogas, necesitan metabolizarse, por eso es que primero tienen que ingerirse, esperar un tiempo que se metabolicen para poder ejercer su efecto. Mientras que captopril se puede dar por vía oral. Ojo, no está demostrado que el captopril se dé debajo de la lengua para que tenga su efecto. Tranquilamente lo pueden ingerir y va a tener el mismo efecto, porque ya es una droga, ya es un principio activo. Los YECAS y los ARAS han sido grandemente estudiados, ¿no? Esto es simplemente un gráfico que muestra los grandes estudios que han demostrado su efectividad. Y estos son
además de los estudios, qué fármacos han sido utilizados y en qué situación. Vean ustedes que los YECAS y los ARAS han sido básicamente estudiados en hipertensión, enfermedad arterial coronaria, infarto de miocardio y falla cardíaca, ¿no? Estos 4 grupos son en los que se ofrece grandemente los YECAS y los ARAS. Igual con los ARAS. Bueno, por último, los ahorradores de potasio, como la espironolactona, que que actúan a nivel de la nefrona, a nivel de los vasocolectores, inhibiendo la aldosterona, y esto disminuye la fibrosis, se da como terapia en la falla cardíaca, y se puede utilizar hasta como quinto escalón en la hipertensión arterial, y también se puede utilizar en la falla cardíaca estadio C. ¿Okay? Bueno, y eso lo vamos viendo ya cuando toquemos falla cardíaca, cuando toquemos hipertensión arterial, cuando toquemos enfermedad coronaria, vamos a hablar específicamente de cada grupo de fármacos de manera más amplia. Bueno, esto creo que es todo. Ahí terminamos la revisión de farmacología. Así que estoy para responder sus preguntas. Preguntas. A ver, acá hay una primera pregunta. Doctor, ¿no se podría dar enalaprilato endovenoso? Pues de que lo puedes dar, lo puedes dar. La pregunta es ¿por qué quieres dar enalaprilato endovenoso? Cada fármaco tiene su indicación. El enalaprilato es un YECA endovenoso que se utiliza para emergencias hipertensivas. ¿De que lo puedes usar? Sí, lo puedes usar porque quieres corregir rápidamente, o sea, quieres